Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Alex Junkelcox, tenemos a Aerodactyl, Mega Aerodactyl en la Liga Master abierta. Muchísimas gracias, Alex. Pueden encontrar su stream en Facebook. Te voy a estar dejando su link en la descripción para que puedas ver cómo llega a leyenda. Muy buenos equipos, muy buenos puntos. Y aparte que te puede ayudar a ti también a poder llegar a leyenda. Así que escríbele por ahí, te vas a estar enterando de todas las cosas que él tiene para ver. Lanzarroncas, avalancha y tierra viva serían los mejores ataques más recomendados que puede tener Mega Aerodactyl, cosa que llega a tener amplio ataque con 292, 190 en la defensa, nos quedamos demasiado cortos, y 200 en el HP la estamina. 210 está bien para hacer la Liga Master y 292 te deja una muy buena sensación. Mega Aerodactyl viene a ser un Pokémon de tipo roca volador, 4118 de SP si es que lo estás llevando a nivel 40, y ahora variaría un poquito, por eso nosotros lo estamos llevando a Mega Aerodactyl con el XL. Quiero agradecer también a Edison, quiero agradecer a Eliud y quiero agradecer a José Wilka por apoyar a Alex con estos combates. Algunos son rango leyendas muy buenos, por cierto, con la manera que lo juega. Y te voy a estar dejando los IVs al costado de la infografía para que puedas ver el mejor Aerodactyl tranquilito que puedes tener encontrándolo salvaje de 1.15.15 a nivel 20 y 0.13.15 al nivel 37.5. Llego con el taladradora. Antes de que Zacian pueda llegar a una bocajarro, sería mejor poder quitarle al menos un escudo antes de poder hacer un cambio y esperar a que el rival esté en la desesperación de poder lanzarte la bocajarro. Con 7 básicos ya puede llegar al doble a bocajarro. Ha llegado creo que a 5, le faltarían 2 básicos más para que pueda tener el doble a bocajarro y ahí automáticamente hacer el cambio. Debilidades a su propio tipo, al acero, al agua, al hielo y al eléctrico, es decir que tiene difíciles debilidades dentro de este meta, y resistente a Pokémones que vienen a ser casi no legendarios, que puede ser en el tipo normal, que podamos tener un golpe cuerpo, en el caso del veneno, el fuego, el bicho, el volador y el tierra. En el tierra, en el lado de que pueda aparecer tu tupito, pero el tepito tiene la ventaja de que también puede tener los ataques de tipo roca, así que ahí está la contraventaja, porque igual te hace súper eficaz. Por eso dentro de este meta del abierto está demasiado complicado, llevando a los Pokés a niveles 50 aún más. Si es que le lance la avalancha estaría muy bien, pero es que se queda justito con un píxel de vida, y aparte de que ya le había ganado, menos mal coló el básico, y ahora al colar el básico con ese disparo al lodo le hace súper eficaz, igual que el fuerza bruta, pero como ya había entrado el básico termina ganándole el combate con un píxel de vida. Y es que llevar a Mega Aerodactyl ya es insólito, de verdad, porque ganar con este Poké es bien complicado. Si te das cuenta, tienes solamente lanzarrocas que te genera 5 de energía, es decir que con 9 básicos vas a llegar a una avalancha, y con 11 básicos vas a llegar al tierra viva. Es muy complicado, sabiendo que los Pokés acá con 5 básicos es ya que te pueda lanzar hasta su mejor ataque, 50.000 polvos estelares y 50 caramelos para darle su segundo ataque. Otros movimientos que puede aprender: mordisco, ala de acero. Ala de acero como que también me hubiese gustado verlo, porque ala de acero le puede hacer daño a los hadas, ya que nos han sacado a Togekiss, que es un muy buen daño, nos pueden sacar a Zacian, y ahí estaría muy bien el ala de acero para que al menos se lo pueda bajar a básico. Pero como estuvo nerfeado Zacian en la defensa doble vez, porque ya tenía la bocajarro, doble bocajarro que había lanzado, pues le hizo algo con el lanzarrocas. Poder pasado también podría ser, bueno, lo mismo hace con el avalancha, casi avalancha tiene muchísimo más daño, y aparte de que no sabes si es que se va a bustear o no. Si fuese 100% seguro de que te vas a bustear con un poder pasado, pues sería muchísimo mejor poder llevarlo con ese poder pasado. Cabeza de hierro también para los hadas, ya saben, pero se va a demorar una vida en poder llegar, y el hiperrayo ya ni te cuento. Si con el avalancha y el tierra viva se está demorando una vida, ya eso ni de chiste vas a poder lanzarlo, a menos de que puedas tener tus 2 escudos al final y el rival ya no tenga escudos como para que pueda conectar todo el ataque. Acá me he dado cuenta que un Metagross te quita todo el team, la verdad, que te puede bajar a Aerodactyl y te puede bajar también al Zacian. Ahí está demasiado complicado, pero ha llegado con el doble bocajarro antes de poder hacer el cambio al menos a cualquier Poké, y capaz lo vaya a one-shotear. Yo creo que si un Metagross es muy bueno en el ataque, teniendo el Aerodactyl, mira cuánto le ha bajado solo el 16, no, el octavo de vida, porque el cuarto de vida es un poquitito más, y ahí está, el súper eficaz one-shoteado. Lo regresa a la Pokébola. Ese Aerodactyl dijo: mamá, estoy ciego, vete Menarroz. En el segundo combate no le ha ido bien, vamos con el tercero. Acá quiero agradecer de que ningún Aerodactyl ha salido lastimado en esta filmación. Metagross versus Mewtwo, eso estaría bien para que le pueda lanzar y hacerle súper eficaz. Le está colando los básicos, creo que te tiene un poco pegado, está con un poco de lag, porque no está llegando muy rápido a los básicos, sabiendo de que con psicocorte sí puedes tener muchos básicos, y aparte de que puedes ganar por animación, pero llega primero con los básicos. El puño bala también es muy bueno para llegar al puño meteoro, llega a lanzarle, decide escudar, llega un bola sombra más, va a decidir utilizar el doble escudo, estaría muy preparado, en cualquier momento debería cambiar quizás un topito, podría servir mejor creo que un Zacian o un topito a estas alturas creo que te defiende un poco más, porque quizás los rivales saben de que está probando Mega Aerodactyl, no lo sé, capaz puedan pensar eso, y por eso ya han decidido sacar. No, qué gran desventaja, ha farmeado un cachito de más, dependiendo si el de atrás puede ser un nivel tal o puede ser un Zacian, solo un básico también te puede ayudar muchísimo dentro del juego.
Ahora, si te sacan el topito, uy no, le sacaron a Gyarados, ya que le lance el onda metal y después cambiar automáticamente a Mega Aerodáctil. Igual un Aqua Call es súper eficaz, pero no creo que te vaya a one-shotear, creo que te quitaría la mitad de la vida y creo que se ha confundido porque ha sacado a Stasia. No sé por qué sacó a Stasia, bueno, triturar no le hace nada, el Aqua Call es daño neutral, igual puede resistirlo, pero va a tener que farmear doble y todo va a depender del último Pokémon. Se ha complicado muchísimo, espero que la pueda resolver porque los Pokés que le han salido no han sido legendarios, pero es que a veces un solo Pokémon también te arruina todo el juego, como en el caso de Metagross, que lo habían sacado de Elite, le sacan a Swampert y le va a lanzar a Bocajarro. No, dime que al menos metes a Mega Aerodáctil para que pueda ganar con un par de básicos de los Lanzarroca. Ya con el Bocajarro, me imagino que le va a dar genial. No, sí, ya le está dando genial, no le está dando excelente. Quiere ganar sí o sí con el Mega Aerodáctil porque de él se trata el video. Cambia automáticamente y le van a lanzar el super eficaz. Hubiese cambiado Mewtwo automáticamente sabiendo de que ya había llegado a doble hidrocañón, pero bueno, se arriesgó lanzándole el doble y se va a ir para el rancho de nuevo. Mega Aerodáctil, no. No, Aerodáctil está mamá, no escucho Metamenarroz. Se ha quedado con lo mínimo y pues termina ganándole básicos con Sasia. El tercer combate ha ido muy bien. Vamos con el cuarto combate de nuevo con el Liu. El Liu también en rango leyenda, esto ha ido muy bueno. Togekiss no le ha salido muy buen lead, ha cambiado automáticamente a Garchomp. Espero de que ese Garchomp tenga disparo lodo porque ese topito ya es clasiquísimo que te pueda sacar el rival. Bola sombra es muy buen daño, si es que lo va a escudar estaría mejor. Sé que poder pasado es súper eficaz, pero lo puede resistir. No es tanto el daño como si fuera al final un puño meteoro. Ay, no, no llegó. Hubiese sido mejor que hubiese quitado los dos escudos. Estaría mejor al menos con un básico. Antes de que pueda llegar al poder pasado lo hubiese bajado y ya no se hubiese utilizado el escudo. Pero a veces pasan las cosas así y le cambian automáticamente al topito y no sé por qué no cambia. Cambia automáticamente y le quiso chapar al menos el avalancha, pero no le salió la jugada como le esperaba. Estaba farmeando un poco de más antes de que le pueda lanzar el ataque porque sabía que se iba a demorar mucho en poder llegar al Tierra Viva con el lanzarroques y quizás no iba a gastar el escudo. Tierra Viva para los cuates, al menos se ha quedado con algo de vida, lo tiene con el bucle de arena, pensé que era Tierra Viva, lo tenía con 5 básicos, bueno ya está, que le lance el taladradora, no va a poder llegar, se va a quedar demasiado corto y le va a estar doble farmeando, porque cuando el doble farmeo tiene la ventaja de que puede hacerle mucho daño, va a necesitar al menos 2 lanzarrocas, pero ni siquiera cuela el básico para que le gane. Se ha quedado muy corto. Oh sí, el avalancha 1-2, si era el triple, ya está, al menos se ha farmeado 3 más. Y todo va a depender del último Pokémon. Antes le ha sacado a Togekiss, le hubiese lanzado automáticamente el ataque. No sé por qué, hubiese seguido farmeando. Al menos se quedaba con el escudo. Y el último es Melmetal. Nada que hacer, papá. Yo hubiese seguido farmeando, hubiese lanzado el avalancha y después el Tierra Viva. Pero es que la avalancha sí lo puede resistir, a pesar de que es súper eficaz. El único ataque que sí le puede hacer muchísimo daño vendría a ser un Voltio Cruel. Vendría a ser también el ataque de tipo hielo. O también puede ser un puño meteoro, que ya hemos visto que lo puede one-shotear. En este caso no termina haciéndole mucho daño. Acá hubiese estado la jugada del millón, pero creo que tampoco hubiese llegado. Así que en el cuarto combate no le ha ido tan bien como esperábamos. Vamos con el último combate, a ver si es que con Mega Aerodáctil no es que llevar a Mega Aerodáctil es un riesgo poder tenerlo. Puede tener buen ataque, pero los básicos como que no le ayudan a que Mega Aerodáctil pueda defenderse muy bien dentro del juego. No, nos estamos quedando muy cortos con Mega Aerodáctil. Si le lanza taladradora lo va a resistir. Espero de que pueda pensar de que es una onda certera, de que puede hacer así, aunque bueno, ya le ha sacado el mismo Mewtwo, ya sabe de que puede tener el bola sombra, el onda metal, para decidir escudar, sea como sea, pensando de que quizás este era otro Mewtwo, le cambia automáticamente. Yo hubiese cambiado el Aerodáctil sabiendo de que ya lo pesqué, porque era el taladradora, pero bueno, lo tiene preparado y justo le cambian automáticamente a Togekiss. Va a llegar solo un Voltio Cruel y lo va a dejar pasar, porque sabe que lo puede resistir con ese rango de vida que le ha quedado. Si hubiese tenido un poco de más, yo hubiese sido cosa distinta y al menos le puede lanzar un par de lanzarrocas antes de que vaya a llegar a un básico más. Si es que lo puede escudar estaría bien. El poder pasado no necesita escudarlo, no puede dejar pasar y tener un Tierra Viva para ese topito. Hubiese esperado la ventana de cambio, pero bueno, se está arriesgando mucho. Si es que tiene al Mewtwo, lo tiene preparado. Si es que tiene al Mewtwo, lo tiene preparado al menos para tener la ventana de cambio. Lánzale la avalancha, llega primero, utiliza un escudo y al menos 2 ondas mentales. Un bola sombra va a tener que hacerlo. 2 ondas mentales creo que para asegurar y arriesgar con el Tierra Viva, que le hace súper eficaz, pero ya se lo está farmeando. El doble taladrador es que un topito también es muy complicado poder jugarlo. Cambia automáticamente, le lanza el onda mental, le va a hacer mucho daño y puede cambiar al topo automáticamente a su último Pokémon. Y todo va a depender del último Pokémon que vaya a sacar, porque se lo está doble farmeando. El último era Sasia.
doble onda mental tiene que lanzarle sí o sí, pero la parte mala es que el topo no ha lanzado ni un solo ataque. Si hubiese lanzado un ataque, ya hubiese sido cosa distinta. Llega de nuevo con el onda mental, se queda demasiado preocupado ese Mewtwo a ver si es que le va a ganar, pero es que esos alaridos, si hubiese tenido 2 básicos más, puedo pensarte que hubiese llegado 2, 3, 4. Oh, le faltó un básico más para que pueda ganar. Cuela un básico, pero ya sabemos que con ese rango de vida le faltaría 2. Y como el topo no ha lanzado ni un solo ataque, es que le va a poder lanzar de nuevo el avalancha, haciéndole súper eficaz. Justo yo había entrado al básico, pero no creo que le vaya a ganar. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!